primero es del grupo alfa, el virus del cepa del grupo gamma, el virus herpes 6 y 7 al beta, ¿no? Entonces vamos a ir viendo alguno de ellos. Con respecto al virus del herpes simple, vamos a tener que se dividen básicamente en dos tipos antigénicos, ¿no? El herpes virus tipo 1 y el tipo 2. Clásicamente el tipo 1 es el que produce sobre todo infecciones orales, oculares, más que todo del hemisferio superior, ¿no? O sea, para tener una idea, encefalitis herpética, pero eso no quiere decir que, digamos, no vayamos a encontrar igual el herpes virus tipo 1 de la cintura para abajo, o viceversa en el caso del herpes virus tipo 2. En el caso de este último, produce también predominantemente infecciones en genitales, sobre todo en adolescentes y adultos, ¿no? Se aísla también en casos de meningitis aséptica. Sin embargo, un número creciente de herpes genital son atribuibles al virus herpes tipo 1, sobre todo en estos últimos años se ha visto que está aumentando. De todas formas, el más frecuente es el herpes virus tipo 2. Asimismo, tanto el herpes virus tipo 1 como el tipo 2 causan enfermedades también en el recién nacido, tratarlo esto muy presente. Y la propiedad más interesante de estos virus que es pues, que tienen periodos de latencia y de reactivación. Vamos a ver posteriormente que, digamos, aparecen las lesiones, posteriormente pues, se resuelve, pero el virus queda de una forma latente y posteriormente va a poder aparecer nuevamente, ¿no? Es un patógeno humano con un ciclo lítico rápido y con la capacidad de invadir neuronas sensoriales, produciendo justamente restricción de la expresión del genoma viral, y es por este mecanismo que va a producir posteriormente latencia, ¿no? Y que siempre va a estar presente, digamos, en nuestro cuerpo. Entonces, algunos términos para estar más familiarizados en la infección primaria es la infección por el herpes virus inicial, donde no hay anticuerpos preexistentes, tanto para el herpes virus tipo 1 o el herpes virus tipo 2, ¿no? Por otro lado, tenemos la infección inicial no primaria, en la cual hay una infección con un tipo de herpes virus en una persona que ya tiene anticuerpos preexistentes contra otro tipo de herpes virus. La latencia es ese periodo en el cual los virus permanecen en los núcleos sensitivos. La reactivación es una infección recurrente con diseminación vírica asintomática con manifestaciones clínicas, ¿no? Las infecciones primarias, iniciales, no primarias y recurrentes pueden ser todas ellas tanto sintomáticas como asintomáticas. Y se estima que alrededor de un tercio de la población mundial que ha experimentado al menos una infección por el herpes virus simple de forma asintomática. Entonces, comenzando con el herpes parolabial, vamos a ver que en su gran mayoría, un 80-90%, es producido por el herpes virus tipo 1, y también hay casos, pues, de reportes por herpes virus tipo 2 siendo en su mayoría, pero también puede estar presente. Es una de las infecciones más prevalentes del mundo. Alrededor del 85% de adultos en el mundo tienen anticuerpos para herpes virus tipo 1, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay una infección primaria verdadera en la cual se expone inicialmente al virus, y lo que se suele ver, sobre todo en la primera infección, es esta ginkgo o estomatitis que está presente en alrededor del 60% de los casos. Esto se suele dar principalmente en lactantes, en menores de 6 meses, y lo que produce es dolor en la boca, odinofagia, fiebre e irritabilidad. Esto suele durar entre 7 a 14 días. Muchos son asintomáticos o presentan faringitis leve. Esto es lo que vamos a ver en la infección primaria, ¿no? Clásicamente esta gingivoestomatitis, que está presente en un 60%, pero en algunos casos puede estar ausente, ¿no? Bueno, en la foto de acá podemos ver, ¿no? la forma de presentación. En realidad, clásicamente lo que vemos en el herpes parolabial es esta presencia de estas vesículas, ¿no? Que están como en racimos, agrupadas, sobre una base eritematosa. Eso es lo que vamos a encontrar y lo que nos va a ayudar para el diagnóstico. En estados de latencia, el herpes virus tipo 1, tipo 2 y de varicela zoster, como habíamos mencionado, no reside en los ganglios sensitivos de los nervios, ¿no? Es el lugar donde va a estar de forma latente, para que posteriormente, ante un evento, por ejemplo, de estresor o algún trauma, o de repente también hay una radiación, nuevamente, digamos, aflore, ¿no? Porque vamos a ver que está presente justamente o se queda de forma latente en esos nervios sensitivos. ¿Puedes revisar, por favor? Entonces, la mayoría, pues, como habíamos mencionado, alrededor del 80% se atribuiría al herpes virus tipo 1. La primera infección, como habíamos mencionado, la primera infección suele ser, en su gran mayoría, pues, es sintomática, pero también puede ser asintomática, ¿no? En una minoría de los casos. En un porcentaje menor al 1%, la gingivoestomatitis herpética principalmente se suele ver en niños y adultos jóvenes, y esto se acompaña de fiebre, linfadenopatía regional y malestar.
Entonces, en el herpes por oralidad recurrente, este suele reactivarse, ¿no? Como habíamos mencionado, con estímulos como el estrés, la ansiedad, la luz solar prolongada o los traumatismos, digamos, eventos estresores que van a producir que este se suele reactivar. Los pródromos suelen, por ejemplo, el paciente que suele presentar antes de que aparezca este acúmulo de vesículas, pues justamente es el escozor, el picor o esa sensación de parestesia que es muy localizada, ¿no? Entonces, en el primer momento el paciente va a presentar estas molestias sin que se vea la lesión evidente, y a los 2 días después de esto es que aparecen justamente estas vesículas en ramillete o agrupadas, lastimadas, que podemos ver acá, ¿no? La presencia de estas vesículas sobre una base eritematosa. Típicamente el paciente presenta dolor o prurito, y el tamaño, pues esto suele oscilar entre 1 a 10 milímetros, ¿no? También a veces el paciente a veces está, digamos, manipulando las lesiones y a veces podemos verlas sobreinfectadas, con, digamos, una sobreinfección bacteriana de la. Desde la aparición de la vesícula hasta la curación, pues más o menos el tiempo promedio es de 8 días. Este herpes virus tipo 1 puede encontrarse en las vesículas durante las primeras 24 horas y podemos verlo pues, en el 20% de todos los lactantes y los niños. Otra forma de infección pues, es el herpes ocular, se produce alrededor del 5% de las infecciones. Dentro de ellas podemos ver la granitis herpética, que es una infección grave, puede producir cicatriz, puede producir también pues, la pérdida de la visión. Por lo tanto, siempre que encontremos el ojo rojo, debe ser motivo de búsqueda de queratitis, ¿no? Dentro de los diferenciales de esto está la conjuntivitis bacteriana, la conjuntivitis epidémica por adenovirus, aunque a menudo esto suele ser de forma bilateral, ¿no? A diferencia de por ejemplo, la queratitis herpética que es solamente afecta a un ojo. Dentro de las formas especiales, pues también hay expresión de la psicosis herpética, pues afectada específicamente en la región de la barba, o el herpes gladiator, que se ve sobre todo pues, cuando hay deportes de contacto, cuando siempre están, digamos, justamente el contacto piel con piel, ¿no? Que se suele ver sobre todo en la cara, cuello y brazos, o el panadillo herpético, como podemos ver acá en la foto más inferior, ¿no? Prácticamente afectando la falange más distal del dedo, o el eritema multiforme vinal recurrente que puede controlarse con antivirales. Entonces, dentro del herpes oral es muy importante la fotoprotección. De lo que hemos utilizado, pues, que está en nuestro medio es el tema de la ciclovir, o también a veces se puede hacer terapia supresiva con un efecto de un 50% de la reducción de la residuos, que puede presentar de forma muy frecuentemente, ¿no? Más de 6 episodios al año. Entonces, otra forma de protección es el herpes genital, que se suele ver durante el embarazo. Mujeres con herpes genital activo antes del embarazo, el 75% tendrá más o menos una recurrencia durante el embarazo, el 14% tendrá pródromos o lesiones en el momento del parto, son seropositivos para el herpes virus tipo 1 y algunas se convierten en herpes virus tipo 2 en tipo 1.103%, ¿no? El herpes virus tipo 2 entre las embarazadas es alrededor del 20-30%, ¿no? Algunos de los factores de riesgo para la transmisión del herpes virus al recién nacido, vamos a ver que el 57% como el primer episodio de infección primaria, hay un 25% como el primer episodio de infección no primaria y un 2% con infecciones genitales recurrentes. Entonces la cesárea no se recomienda en mujeres con antecedentes de herpes genital y sin lesiones activas o síntomas prodrómicos en el momento del parto, ¿no? Y la terapia supresora con enciclopedias constantes, en el caso del herpes genital recurrente activo iniciada desde las 6 semanas de gestación, se asocia con menor probabilidad de lesiones genitales al momento del parto. Con respecto al herpes neonatal, los tipos de adquisición del herpes virus por parte del recién nacido, vamos a ver que, sobre todo, es más frecuente de que pueda ser producido en el periparto, ¿no? Hasta un 85%, y en menor cuantía, en un 0,5% o postnatal 10%. Vamos a tener que hay una infección congénita, el 10% de los neonatos con madres con herpes virus tipo 2 activo, ¿no? Vamos a ver que eso es muy importante. Vamos a ver que esta infección congénita es rara, porque no es frecuente, como habíamos visto el porcentaje, pero es grave, ¿no? La triada clásica de afectación cutánea, la triada clásica es justamente esta afectación cutánea, ocular y del sistema nervioso central. Vamos a ver que la supervivencia pues, baja, el herpes virus tipo 2 es el más frecuente en países subdesarrollados y la incidencia del herpes virus tipo 1 pues, se ha visto que ha ido aumentando en países desarrollados.
Dentro de los factores de riesgo que vamos a tener presentes, pues va a ser la teoría de la infección genital, hay más riesgo en el primer episodio, la presencia de estos anticuerpos maternos, cuando la bolsa amniótica pues lleva rota más de 4 o 6 horas, o alteración de la integridad de las carreras mucocutáneas en el feto, el tipo de parto y el tipo de herpes, ¿no? Vamos a ver que con el tema del tratamiento es de 60 miligramos por kilogramo, que vamos a hacer todos individuales cada 8 horas intravenosos en todas las formas de enfermedad. Pero muy importante es digamos, el tiempo de la duración que se le suele dar. Como vamos a ver que la forma de presentación cutánea, molecular y oral, pues es alrededor de 14 días. Mientras que va a ser toma los 21 días en las formas que son diseminadas o con afectación del sistema nervioso central, ¿no? Vamos a ver que se va a ir retirando de acuerdo a la respuesta adecuada, respuesta clínica o a la negativización del PCR en el líquido cefalorraquídeo. Dentro pues, de esto, como habíamos manifestado, una de las formas de presentación es la enfermedad cutánea oftálmica y oral, alrededor del 35-45% de los casos, justamente sus siglas en SEM o Skin Eyes Mouth, sus siglas en inglés. Y vamos a ver que esta forma de presentación, digamos, es la más benigna dentro del estrés, ¿no? Esta se suele producir en las 2 primeras semanas de vida, típicamente en menos de 6 semanas, es la forma menos grave, es dicho sea de paso la que tiene mejor pronóstico entre las 3 y tiene mejor respuesta al tratamiento, ¿no? Pero sin un tratamiento precoz, un 50-60% de los casos se va a buscar enfermedad diseminada y hasta un 75% afectación al sistema nervioso central, ¿no? Otra forma de presentación es la localizada en el sistema nervioso central o la meningoencefalitis, que es la que se produce típicamente entre la segunda y tercera semana de vida. La diseminación es retrógrada o vía hematógena, puede haber o infección cutánea ocular. O sea, puede estar presentada o precedida también por la primera forma de presentación o como puede presentarse de forma aislada, ¿no? Y la forma de enfermedad diseminada que ocurre en la primera semana de vida, ¿no? Otra forma de presentación es la erupción varioliforme de Kaposi o el eczema técnico, ¿no? Esta forma de presentación se afecta típicamente a niños o adultos que tienen de base alguna dermatosis, ¿no? Muy frecuentemente vemos pacientes o bebés o niños que tienen de fondo una dermatitis atópica o que tienen alguna dermatosis que de cierto modo produce una alteración de la barrera cutánea. Entonces vamos a ver aquellos que la forma de presentación es más diseminada, más difusa, ¿no? Vamos a ver a veces vesículas maxilares, como es el caso de la foto, de la que está en la parte superior. Vamos a ver con vesículas maxiladas o con múltiples costras, ¿no? De repente como podemos ver en la foto inferior, con costras pequeñas, milimétricas, de 2 o 3 milímetros. Y este tipo de lesiones pues, son monomorfas, son más extendidas, porque cuando el paciente tiene una dermatosis de fondo que está alterada su barrera cutánea, entonces vamos a ver justamente este tipo de presentación, ¿no? Y además es un poco más sintomática, ¿no? Puede haber también fiebre, malestar general, aritmia. Y ocasionalmente también puede, pues, como habíamos mencionado, sobreinfectarse típicamente con Staphylococcus aureus o estreptococcus del grupo A, ¿no? El diagnóstico diferencial en este caso pues, es el eczema por Coxsackie, por el Coxsackie A6 o una infección estreptocóxica, ¿no? Y por lo general ese tipo de erupción varioliforme de Kaposi se realiza por el herpes virus tipo 1. Pero muy importante tener el antecedente de alguna dermatosis. Lo que más frecuente vemos es que tiene pacientes con dermatitis atópica. Pero siempre es muy importante el antecedente, ¿no? Bueno, con respecto al herpes genital, nos vamos a ver que el herpes virus tipo 2 ha aumentado o aumenta pues, con la edad. Los adultos en personas que están infectados en alrededor entre un 20 hasta un 95%. Es más frecuente el herpes genital completamente por el herpes virus tipo 2. Pero, como habíamos mencionado, últimamente está creciendo también el herpes virus tipo 1 y puede haber entre un 30 a 40%, sobre todo cuando hay contacto con los genitales. Y el herpes genital recurrente es casi exclusivo del herpes virus tipo 2. ¿No? Igual, de la misma forma de presentación, vamos a ver este acúmulo o estas vesículas agrupadas, ¿no? Sobre una base eritematosa, que posteriormente esto se va a romper y se van a formar pequeñas úlceras dolorosas, ¿no? El periodo de incubación es de 3 a 7 días y los síntomas constitucionales en la primera infección por lo general suelen ser muy dolorosa, puede estar asociada a fiebre, a hepatía regional. Y los pródromos en el 20% de los casos también pueden estar presentes, ¿no? Pacientes a veces también se pueden presentar estas úlceras herpéticas crónicas que típicamente
prácticamente pues tienen una duración más de un mes. Por lo general esto lo podemos ver en pacientes que están inmunosuprimidos de fondo, muchas veces en pacientes con HIV, y esto pues es un indicador del estadio SIDA, ¿no? En ellos a veces encontrar estas vesículas es difícil. Obviamente lo que solemos encontrar en pacientes inmunosuprimidos es justamente esta presencia de estas úlceras crónicas, ¿no? De más de un mes que no curen. Eso es lo que vemos nosotros más frecuente en pacientes con HIV que están en estadio de SIDA, ¿no? Bueno, con la parte de la clínica podemos saber que el prodromo, al igual que en el herpes tipo 1, va a haber ese quemazón, esa parestesia, ese prurito, ese hormigueo, esa sensación de disconfort, ¿no? Posteriormente van a aparecer estas pápulas, se forman vesículas, estas se van a erosionar, se ulceran y curan a los 7 días, ¿no? Si no están, digamos, en un estadio de SIDA, que eso sí, progresa a úlceras, ¿no? Que no curen más de un mes. Y tienden por lo general a recurrir en la misma zona, pero no exactamente en el mismo lugar. Porque como hemos visto, pues estos se quedan en los nervios sensitivos y ante un evento estresor, trauma o lo que fuese, pues nuevamente vuelven a aparecer, por lo general en la misma zona, pero no en el mismo lugar. Pues para ver la frecuencia de las úlceras genitales, ¿no? Y con respecto al tratamiento, lo que más solemos usar, por ejemplo, en una infección genital primaria, el aciclovir, que es lo que más tenemos en la mano, que es más económico. A veces, por ejemplo, podemos dar el esquema de 200 miligramos de oral 5 veces al día por cita de 10 días. En infección genital recurrente podemos utilizar el aciclovir 200 miligramos, bioral 5 veces al día por 5 días, o también podemos utilizar 400 miligramos cada 8 horas 3 veces al día, ¿no? Y las terapias farmacológicas supresivas para la infección genital, cuando se produce sobre todo más de 6 episodios al año, como habíamos mencionado, se puede optar por dar 400 miligramos 2 veces al día. A veces se dejan pues ciclos de 6 meses, a veces incluso un año, ¿no? Y se va evaluando. Con respecto al diagnóstico, pues nos podemos apoyar del test de SAM, que no es pues digamos que nos va a dar el diagnóstico certero, pero sí nos puede dar una idea, ¿no? Vamos a ver. También podemos dentro de ellas ya más específicos el cultivo y el PCR, ¿no? O el Western blot para ver si es herpes tipo 1 o tipo 2, ¿no? Creo que han tenido también una clase de división rural, IEMS, de examen. Con respecto al objetivo de tratamiento, pues es tener las metas. Más que todo dentro de estas metas vamos a ver que vamos a aportar los brotes recipientes y prevenir las recurrencias, ¿no? Pasando al otro tipo de virus, en este caso el tipo 3, o varicela zoster, al igual que los anteriores, pues es por ADN ternario, el único reservorio es el hombre, es esférico y mide 150 a 200 nanómetros de diámetro, tiene una cápsida icosaédrica con área proteica triangular. Vamos a ver que en un primer momento, sobre todo lo que vamos a encontrar más frecuente en niños, la infección aguda como el virus de la varicela zoster provoca la varicela, ¿no? Lo que ya todos conocemos, y digamos, si es que se volviese a presentar posteriormente, pues es la reactivación del mismo virus que queda latente, como habíamos mencionado anteriormente, y esto le da lugar a lo que ya conocemos como herpes zoster, ¿no? Vamos a ir desglosándolo. Entonces, en una primera infección, pues, lo que vemos es la varicela, como sabemos es una patología que presenta, digamos, múltiples tipos de lesiones, ¿no? Vamos a ver vesículas, pápulas, mientras que de forma, digamos, aparece sobre todo típicamente del rostro y posteriormente se van extendiendo al resto del cuerpo, ¿no? Mientras que por otro extremo vamos a ver en el caso del herpes zoster, que típicamente afecta a un dermatoma, ¿no? Como podemos ver acá. Es bien, por lo general suele ser bien localizada, igual también la presencia de unas placas que están compuestas por vesículas sobre una base hematosa. A veces estas vesículas son hemorrágicas y lo que el paciente va a venir refiriendo pues es muchísimo dolor, ¿no? Es lo que más les fastidia. Entonces, dentro de la patogenia de la vía de entrada vamos a ver que es a través de las mucosas de las vías respiratorias superiores o la conjuntiva. La primera epidemia se va a producir diseminación hacia el hígado, vasos linfáticos, posteriormente se va a producir una epidemia secundaria donde va a haber una infección a los linfocitos T y una diseminación hacia la piel y mucosa, ¿no? Como podemos ver acá, sobre todo acá vamos a ver la presencia pues, de vesículas, pápulas, de forma difusa, ¿no? Suele presentarse primero en el rostro e ir descendiendo. Y en el esquema de la parte más hacia el
digamos, desde el lado donde están ustedes más hacia la derecha, podemos ver justamente, ¿no?, cómo es la vesícula, a través de, bueno, la piel, la aparición de la vesícula, y vamos a ir viendo cómo cuando ya desaparece la premonición, va a quedar almacenado en este ganglio de la raíz dorsal, ¿no? Es justamente ahí donde va a quedar almacenado de forma latente, y posteriormente a algún evento estresor o trauma es que va nuevamente a reactivarse y va a aparecer en la piel, ¿no? En este caso la reactivación sería del pezón, ¿no? Muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, dentro de la varicela, dentro de la clínica vamos a tener que tener un tiempo de incubación de 10 a 20 días, una fase podrómica de 1 a 2 días, y es un exantema muy pruriginoso, ¿no? Aparece 2 semanas después de la infección respiratoria, y muy importante también tener presente el tema de la contagiosidad, que es de 1 a 2 días antes de que aparezcan las lesiones hasta que se forma la última costra. Eso es muy importante. Y como habíamos visto, esta es una patología que tiene de forma polimorfa, ¿no? O sea, podemos encontrar distintos tipos de lesiones. Justamente esto es lo que nos va a ayudar en la parte clínica a poder diferenciar, porque va a presentar 4 fases: mácula, que es como ya habrán visto en la parte de las lesiones primarias, pues es una lesión plana, pigmentada, menos de 1 centímetro, algunos literatura mencionan menos de medio milímetro, de 0.5 centímetros. Vamos a ver máculas, pápulas o vesículas, que son en forma de lágrimas, y costras. Como vamos a ver acá en este gráfico, que es bastante representativo, ¿no? Una mácula, una lesión plana, una costra, una vesícula con contenido, o una pápula, un poco más sólido. Entonces eso es lo que nos va a ayudar a distinguirlo clínicamente. Y como habíamos mencionado, es un exantema vesicular polimorfo, porque tiene múltiples formas de lesiones, como habíamos mencionado, ¿no? Y bueno, sí se ha encontrado pues, que hay anticuerpos en el 90% de los casos en los niños de 9 años. Porque como sabemos, pues esta patología la vemos sobre todo en niños, ¿no? Más frecuentemente. Pero eso no quita que podamos verlo también en adultos, pero es más raro. Respecto a la varicela y el embarazo, pues el riesgo de varicela grave comienza a ver el 10%, la mortalidad de nivel es un 40%. Es importante tenerlo presente. Y el herpes zóster, que es la reactivación del herpes virus, ¿no? Del virus de la varicela zóster. Entonces vamos a ver que como hemos mencionado, permanece latente en las células de la raíz de los ganglios sensitivos dorsales, y la incidencia vamos a ir viendo que está aumentando con la edad. Es decir, ver a una persona que de repente tiene 45 años o menos es raro, ¿no? Uno cada 1000. Pero vamos a ir viendo de que a medida de que la persona nos va envejeciendo, es un poco más frecuente. Tanto así que, por ejemplo, en personas que son masculinas como por ejemplo un HIV es más frecuente verlo, y típicamente afectando un dermatoma. Entonces, es producido por la reactivación del virus de la varicela zóster en las neuronas sensoriales transespinales. Lo que vamos a encontrar es una erupción eritematosa dolorosa, ¿no? Justamente en este dermatoma afectado, como podemos ver acá, ¿no? Este está localizado, que es justamente el dermatoma. Y en la parte clínica lo que más les tiene que llamar la atención, o lo que más van a escuchar es justamente que es muy doloroso. Un 20-30% de la población pues tendrá herpes zóster durante su vida. Inicialmente a veces se aparecen como pápulas eritematosas y posteriormente se forman en vesícula. Entonces también se produce, digamos, hay una parte prodrómica, que es parecido a lo que anteriormente había mencionado, es un dolor inespecífico, sensación de parestesia, pero no vamos a ver en eso como las lesiones, ¿no? También muy importante la neuralgia péptica aguda, que justamente es este dolor que vamos a encontrar en los pacientes, pero muy importante que tiene que estar dentro de un mes del inicio de la erupción. Justamente eso es lo que le da la categoría de una neuralgia péptica aguda. La neuralgia péptica subaguda es ese periodo comprendido, digamos, entre que acaba la neuralgia péptica aguda hasta antes de la fase crónica, es decir, hasta antes de los 3 meses. Porque ya si persiste más de los 3 meses, estamos creando una neuralgia post-herpética, ¿no? Muy importante también que esta neuralgia post-herpética a veces lo solemos ver sobre todo en personas que son mayores. En personas que son un poco más jóvenes es un poco más difícil de ver. Y también, mientras más temprano se establece el tratamiento también para el dolor, vamos a ver que es menos probable que llegue a desarrollar la neuralgia
dormir, un dolor lancinante y alodinia, ¿no? A esos estímulos que no deberían causarte dolor. El paciente pues de repente simplemente pasa a estar muy ligeramente, digamos, no debería causarte dolor, pues ellos prefieren que les causa mucho dolor, no lo presente. También pues otras presentaciones especiales, pues el herpes zóster diseminado, porque afecta pues múltiples dermatomas, y oftálmico, la neuropatía motor del 3%, puede ser una herpes donde vamos a ver pues, un herpes auricular, parálisis facial, ictus, sordera, vértigo y nistagmus, ¿no? Entonces, dentro de los tratamientos del herpes zóster, los objetivos principales es inhibir la regeneración viral en curso, aliviar el dolor y prevenir complicaciones tales como la neural que hemos repetido, lo habíamos mencionado. El ciclopir debe ser la terapia, digamos, en la que debemos instaurarlo tempranamente, ¿no? Idealmente antes de las 72 horas de evolución cutánea. Sin embargo, la reactivación viral puede persistir durante más de 3 días después de la evolución cutánea. Es beneficioso para inmunocomprometidos, los que tienen expresión terminado, de moderado o grave, implicación de los dermatomas no corporales, por ejemplo en el caso de la cara, y las pacientes con complicaciones de dolor. Incluso debería darse así el paciente que haya llegado después de las 72 horas de la aparición de las infecciones. El tratamiento antiviral puede reducir el dolor agudo en el caso del herpes zóster, pero la mayoría de los pacientes requerirán analgésicos, mismo no darle importancia a eso, ¿no? El alivio eficaz de este dolor puede reducir el riesgo de progresión a una enfermedad práctica como habíamos hablado. Y se ha demostrado que los opioides son eficaces para disminuir el dolor agudo del herpes zóster. Además, los analgésicos activantes, como por ejemplo podemos utilizar antidepresivos y anticonvulsivantes, que son eficaces también para reducir el dolor agudo. Cuando se combina la terapia antiviral, la administración oral intravenosa de corticoides, se menciona que atenúa significativamente el dolor, pero muy importante es que no va a ser eficaz para prevenir la neuralgia hiposerpética. Entonces, la neuralgia hiposerpética es el efecto secundario más común que está asociado al herpes zóster. La frecuencia ha sido reportada de alrededor de un 10 o 34%. Dentro de los factores de riesgo, como hoy mencionábamos, a ver que a medida que el paciente tiene más edad, tiene más riesgo de desarrollar esta neuralgia hiposerpética. Pues hay un dolor prodrómico, hay una extensión de la erupción cutánea, la severidad del dolor agudo del herpes zóster, una enfermedad del sexo femenino y la ubicación de la rama oftálmica del abierto genital. Para el tratamiento, en este caso, vamos a utilizar sobre todo los antidepresivos tricíclicos, amitriptilina, nortriptilina, desciframina, y debe iniciarse con una dosis baja por la noche y gradualmente se puede ir aumentando, ¿no? También otros que son bastante seguros y bien tolerados es la pregabalina o la gabapentina. Y los opioides, pues cuando los analgésicos no son del todo efectivos, ¿no? Entonces acá otra foto clínica, ¿no? Vamos a ver justamente esta afectación del dermatoma, ¿no? Bastante bien localizado, la placa eritematosa. Bueno, ahorita lo que vemos más que todo son las cosas, ¿no? Como ya hemos mencionado en la evolución de las lesiones, pero siempre tener presente el hecho de que lo vamos a ver, pues, sobre todo típicamente en adultos, más frecuentemente en adultos mayores, pacientes con mucho dolor, y el diagnóstico, en la gran mayoría de veces, pues, no va a ser tan complicado de llegar. Otra de las, digamos, de las infecciones virales que vamos a tratar el día de hoy también son las verrugas genitales, tanto en niños y en adultos. Vamos a ver que en este caso es producida por el virus del papiloma humano, un virus ADN de doble hélice, tiene más de 150 fenotipos, suele afectar pues, la piel, genitales, mucosas, es de difícil cultivo, ¿no? Bueno, hay un género alfa, que en realidad es para la mayoría de los tipos cutáneos y que afecta también la mucosa genital, y el género beta, que está relacionado con la epidermodisplasia perciforme, que en este caso son los tipos de VPH 5 y 8. Esa es una condición con la que, digamos, las personas nacen que son más susceptibles a permanecer con este virus, ¿no? Y no poder eliminarlos. Bueno, pero es una de las 10 dermatosis más frecuentes, es bastante frecuente de ver, digamos, en el consultorio externo de dermatología, afecta a todas las razas, a ambos sexos y edades. Vamos a ver que están afectados todos desde niños, adultos. Bueno, vamos a ver que también hay verrugas vulgares y planas que predominan en niños y adolescentes, sobre todo eso es lo que vemos más frecuentemente en este grupo etario. Y las plantares y genitales podemos verlo más ya en, digamos, en adolescentes o adultos, ¿no? Y por ejemplo puede llegar a ser una enfermedad ocupacional en el caso de los carniceros, sobre todo
el tipo 2 o tipo 7. Entonces vamos a ver típicamente justamente en las manos, ¿no? Bueno, la transmisión es por contacto directo de piel con piel, o mucosa con mucosa, o contacto sexual, o a través de los comités, o la transmisión vertical del parto, ¿no? También muy importante en el caso de las verrugas, que siempre tiene que haber, por ejemplo, tiene que haber una puerta de entrada, tiene que haber una lesión, no entra, digamos, el herpesvirus que la piel está endémica. Entonces, las verrugas cutáneas, vamos a ver que la prevalencia es hasta el 30% en niños en edad escolar, en la enseñanza primaria, y se produce una progresiva disminución de este porcentaje a medida que va aumentando la edad. Vamos a ver que las partículas químicas van a ingresar por el estratoforme, pero tiene que, como les había mencionado, tiene que haber una lesión ahí, no tiene que estar, digamos, de forma interna. Posteriormente pues, van a llegar hasta las células basales, que va a producir una infección. Vamos a ver que hay ciertos tipos de verrugas virales que son cutanetrópicos o mucosotrópicos o de enfermedades G, ¿no? Los cutanetrópicos son las que típicamente conocemos como verrugas virales. En el caso de las mucosotrópicos vamos a ver la mucosa de la cavidad oral, la mucosa respiratoria, o la mucosa digestiva, o la mucosa anal, o la enfermedad de G, ¿no? Que suele afectar la mucosa oral, que es justamente la hiperplasia epitelial local, es el nombre, digamos, con el que se lo conoce, típicamente por el herpes tipo 3 y 32, no son congénitos, y sobre todo el grupo etario donde vamos a ver con los niños y adolescentes, y es un poco más raro de ver en adultos. Y los tipos de HPV con claro potencial congénito son los pacientes que tienen justamente la epidermoplasia resiforme, el que habíamos mencionado anteriormente, o los que tienen el carcinoma del cuello uterino, ¿no? Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas y el tipo de virus de papiloma humano asociado, vamos a ver que hay lesiones cutáneas, dentro de ellas las verrugas comunes, palmares, plantares, las primicias, el mosaico, las verrugas planas, las verrugas de carnicero. Entonces vamos a ver en estas fotos con distintas formas de presentación. Vamos a ver que hay algunas que son, por ejemplo, las que son en la planta de los pies, no suelen ser como que tan protuberantes o tan explícitas, suelen ser más que todo medio aplanadas, a veces incluso confunden con los elomas. Bueno, de repente la dermatoscopía nos va a ayudar a diferenciarlo, porque vamos a ver justamente la presencia como si fueran unos puntitos rojos, que son justamente estos vasitos crombosados. Eso es lo que podemos ver en la dermatoscopía, unos vasitos crombosados. O también acá, por ejemplo, en el caso de las verrugas, vamos a ver que se pierden los dermatoglifos. O sea, estas líneas que hay, digamos, en la piel se van a perder, cosa que no pasa con los elomas. Eso también es otro punto que nos puede ayudar a distinguirlo entre estas dos entidades, ¿no? Porque si bien es cierto, también hay otras formas de presentación, de repente la de acá que es un poco más exofítica, que es una pápula más verrucosa, ¿no? Que a veces al ojo pues, no le puede sacar. Y en el rostro a veces, como podemos ver acá, son unas pápulas milimétricas, a veces, muchas veces son la forma de presentación de verrugas planas, que son bastante pequeñas, no son tan llamativas, no son tan exuberantes, son justamente como su nombre dice, verrugas planas, floritas chiquitas, milimétricas. Y vamos a ver porque tienen distintas formas de presentación. Hay otras que son más filiformes, otras que son como si fueran dígitos o digitiforme, como si fueran proyecciones de unos dedos, que también a veces es un poco más claro de poder diferenciar, ¿no? Pero vamos a ver una distinta forma de presentaciones. La epidermoplasia resiforme o de Lewandowski, vamos a ver que se desarrolla desde la infancia. Como bien mencionábamos, estas personas tienen susceptibilidad, ¿no? Se desarrolla desde la infancia y tiene un alto potencial oncogénico, ¿no? El virus del VPH que se identificado son el tipo 5, 8 y 47, que se presentan en más del 90% de los carcinomas de piel no melanomas de pacientes, ¿no? Con epidermoplasia resiforme. Con menor potencial oncogénico también está el VPH tipo 14, 17, 20, 21 y 25, y generalmente estos son encontrados en las lesiones benignas, ¿no? En estos pacientes. El riesgo, vamos a ver que de la malignización de las lesiones del epidermoplasia resiforme es de alrededor del 20%, ¿no? Y como podemos ver acá en estos pacientes, pues tienen múltiples verrugas, ¿no? Eso es lo que vamos a poder ver, estas placas verrucosas, que como podemos ver, pues son múltiples, muchas veces tienen afectado a todos los brazos inferiores, todos los brazos superiores, o inclusive, por ejemplo, como podemos ver acá estas placas verrucosas que son bastante hiperkeratosas,
digamos, no poder eliminar de forma natural, porque incluso si tú digamos, te contactas con una verruga, un mismo muerto puede, digamos, llegar a curarte, ¿no? Pero en estos pacientes no pasa esto, ¿no? Y por el contrario, pues tienen múltiples verrugas, como ven en esas fotos, ¿no? Entonces, bueno, en este cuadro más que todo para mostrar los musosotropos, y vamos a ver pues, los distintos tipos, porque en realidad pues, hay múltiples tipos de VPH, y vamos a ver justamente los que afectan más. Por ejemplo, el clasificar el 16 y 18 que están a la cabeza, que ambos representan más del 70% de la causa de estas neoplasias, o por ejemplo la enfermedad de Heck, que es el 13 y el 32, que suele afectar justamente la parte de la mucosa oral, o el papilomatosis de laringe, el 6 o el 30, o el papiloma combinado, ¿no? El VPH, el 6 y 11 los más frecuentes, pero también no olvidar el 42 o el 44. Entonces, en este gráfico, más que todo para mostrar, el tipo 6 y 11 representan el 90% de la frecuencia de los enfermedades genitales, ¿no? Y el 16 y 18, que de lejos pues, son los más frecuentes de ver en el sistema de cáncer genital de cuello. Cuando continuamos en el embarazo, la frecuencia de los continuamos en el embarazo oscila entre 1 al 3%. El tiempo contra ruptura de labios hace que haya más riesgo, sobre todo cuando hayan pasado más de 4 horas. Y la transmisión a los infantes de las mujeres afectadas por el VPH es de menos del 1.5%. Entonces, la vía de contacto de la verruga genital en niños, vamos a ver que muchas veces es por transmisión vertical o también puede haber sido por abuso sexual, ¿no? En este caso, vemos la presencia justamente de pápulas verrugosas en la región genital, ¿no? O puede ser también por autoinoculación o heteroinoculación, o a veces por las manos que están con verrugas, ¿no? Sobre todo lo que es como accidental, lo que vemos sobre todo más frecuente en niños que tienen la presencia justamente de estas verrugas, típicamente las manos, pies, en ellos es muy frecuente de ver eso, ¿no? Es muy importante mencionar que el periodo de incubación del VPH puede ser incluso hasta 2 años, por eso es que a veces cuando se presentan digamos, ese tipo de lesiones digamos en bebés de menos de 2 años o infantes de menos de 2 años, a veces puede ser por transmisión vertical, pero ya de repente si lo encontramos en un niño o un infante un poco más grande, de repente 5, 6, 7 años, entonces ahí sería muy importante pues, hacer hincapié en la clínica, preguntar bien porque si se podría tratar de un abuso sexual, ¿no? Antes de los 2 años si queda la duda, puede ser tranquilamente por una transmisión vertical, pero igual nunca confiamos, ¿no? Entonces, como ya hemos mencionado, el periodo de latencia, ¿no? Bueno, acá no se llega muy bien, pero más o menos es alrededor, puede oscilar hasta alrededor de 2 años. Eso es justamente la aclaración, lo que les había mencionado. Entonces, la verruga genital en niños pues, puede ser un valor predictivo positivo para el abuso sexual. En la presencia de condilomas vamos a ver que un 36% para niños de 2 a 12 años, un 70% para niños menores de 8 años y un 50% para los niños de más de 4 años. Es aceptado que el límite para considerar la transmisión vertical, como bien mencionaba, es alrededor de 12 a 24 meses. Vamos a ver que en niños menores de 2 años con condiloma por VPH 6 u 11, la primera opción, lo más probable es que sea una transmisión perinatal o vertical, como habíamos mencionado, pero si ya se trata de niños mayores de 2 años con edad, con condiloma, lo que primero se nos va a venir a la mente es justamente una transmisión genital por abuso, como es bueno, la papilomatosis respiratoria recurrente, vamos a ver que la prevalencia de la papilomatosis respiratoria recurrente es alrededor de 4.3 por cada 100.000 niños o de 1.8 por cada 100.000 adultos en Estados Unidos. Los síntomas que van a producirse pues, es la obstrucción bronquial, puede ir de neumonía hasta disnea y aparece desde los 3 meses de edad hasta los 70 años de vida. Muchas veces es humano, pues, digamos, recibe todo esto, pero a veces puede nuevamente aparecer. Y con respecto al diagnóstico de las verrugas en general, pues el examen clínico adecuado, ¿no? Como ver las mismas fotos clínicas de las lesiones, donde vamos a ver pues, a veces son pápulas, a veces son placas, ¿no? Muchas veces hiperkeratósicas, papinomatosas, muchas veces son uniformes, va a ser muy variada su forma de presentación, ¿no? Y si es que por ahora tienes alguna duda o de repente piensas que puede ser de repente un SEC, porque vamos a ver que los pacientes que tienen
proceso para la detección y la tipificación del HPV, ¿no? Puede ser limpieza in situ, captura de hilos o el propio sangre. El estudio histopatológico, como habíamos mencionado, cuando se sospecha de malignidad, por ejemplo, a veces hay verrugas que están muy pigmentadas, o que de repente tiene un tamaño bastante voluminoso, o que son sangrantes, o que de repente tú le estás dando su tratamiento y no mejoran, ¿no? Entonces, ante esta autodiagnóstica, pues, digo, ser una verruga o para que pueda dar una sorpresa de que hay un carcinoma epidermoide, ¿no? También dentro de esto. Bueno, en este caso era de un caso de una niña de 13 años que está evidentemente por abuso sexual, en el que, por ejemplo, durante el periodo de la gestación no se le dio tratamiento, sino que muchas veces el mismo cuerpo pues, hace de que, digamos, va combatiendo el enfermedad. En este caso se hace una negligencia benigna, o sea, porque no se le dio tratamiento, y vamos a ver que posterior al parto, cómo es que disminuye la cantidad de lesiones, ¿no? Notoriamente. Entonces, en cierto tipo de casos, sobre todo en los instantes, preferimos esperar. O sea, no darle, digamos, tratamiento en el momento en el que está gestando. Como podemos ver acá, sin embargo, su tratamiento, la mayoría de lesiones regresionan entre 3 a 5 años en unas de 10 a 15 años, ¿no? Con respecto. Con respecto a las verrugas genitales, en el caso de muchas veces no es una emergencia terapéutica, porque también darle tratamiento a esto pues, es bastante doloroso. Entonces, ahí es donde podemos justamente llegar a la negligencia. Con respecto al tratamiento, pues en realidad es bastante variado, ¿no? Vamos a ver que hay múltiples opciones, por así decirlo, para poder tratar. Dentro de ellas, quizás la más frecuente o la más importante, por ejemplo, está la podofilina, ¿no? Que es un citotóxico que inhibe la mitosis en la metafase, se utiliza un porcentaje de 15-50%, y vamos a ver que, digamos, colocamos totalmente en cada una de las verrugas y posteriormente se les puede dar en un periodo de 4 o 6 horas. Y se hace por lo general entre 1 o 2 aplicaciones semanales, ¿no? Hasta ir viendo que va mejorando las transiciones, ¿no? O también puede hacer tricloracético, que es superatolítico, se aplica entre un 50-90% totalmente las lesiones y de forma semanal. Se puede utilizar en embarazadas y niños, el periodo 12 se puede utilizar en embarazadas. Y a veces toda la secuela que deja es clínico, hiperpigmentación, erosión o cicatrices, ¿no? Otra es la electropugnación en la radiofrecuencia. Quizás el número 4 que utilizamos bastante frecuente en el día a día es la crioterapia, ¿no? Justamente produce una destrucción por criocitólisis, donde se congela la lesión más o menos entre 5 a 15 segundos, también va a depender del grosor, de la ubicación, todo eso. Y por lo general, dependiendo de todas estas características, ponemos entre 1 a 3 ciclos. Y vamos a ir viendo porque estas, digamos, tú quemas la lesión con frío y posteriormente se va a hacer una costra, se va a hacer una ampolla, termina de caer la costra y lo reevaluamos, ¿no? Por lo general, dependiendo del grosor, de la ubicación, vamos a dar cuenta de 1, 2, 3, 4 sesiones, eso se va viendo, ¿no? Otro también es la cirugía, ¿no? Es propiamente hacer una decisión a toda esa parte, ¿no? También a veces con algunos casos de verrugas más recalcitrantes que de repente ya hemos dado tratamiento, no mejora, podemos a veces optar por el láser, ¿no? Láser que son negativos, como por ejemplo el láser CO2, o también podemos utilizar el NDA, ¿no? Que afecta sobre todo a la parte vascular de la verruga, ¿no? Son también otras opciones. O también se puede inyectar intralesional la medicina. Entonces son algunos de los casos, ¿no? Vamos viendo cómo va tratando y se va como que cruzando, digamos, propiamente la verruga, ¿no? Otros en domicilio, pues el ácido salicílico, a veces optamos a utilizar de repente a veces el ácido salicílico, utilizan bastante a veces en verrugas que son en el rostro, por ejemplo en el Instituto de Niños de Peña, bastante frecuente. El ácido retinoico se utiliza sobre todo con personas de repente un 1% de niños, se aplica de forma diaria, es un poco menos traumante o traumatizante, sobre todo para los niños, ¿no? Otras opciones también el ácido salicílico, a veces estamos preparados, ¿no? Entre un 15 y un 27% a veces lo combinamos entre el ácido salicílico y ácido láctico, que va a ser un efecto queratolítico, irritante, y poco a poco digamos, va desgastando a las verrugas. Estas opciones sobre todo las preferimos para los niños, porque quemarlos con crioterapia o hacer otro tipo de procedimientos muchas veces es bastante doloroso. Otro de los virus que también vemos con frecuencia, sobre todo en la edad pediátrica,
también en adultos, es el molusco contagioso, ¿no? Vamos a ver que es un virus de ADN, pertenece a la familia de Boxviridae dentro del género Molluscovirus, y vamos a ver pues que la transmisión es de contacto directo, ¿no? De piel afecta, especialmente si esta está húmeda, y muchas veces el contacto pues es asociado a veces a las piscinas, ¿no? Típicamente lo que vamos a ver justamente son estas pápulas umbilicadas. De repente acá no se aprecia muy bien, pero lo más clásico de ver es una pápula eritematosa y en la parte del centro como que está umbilicado, un poco como si fuera un ombligo, un poco deprimido. Eso es lo que vamos a poder. A veces cuando son grandecitas sí lo podemos ver, digamos, en el ojo, pero a veces es un poco más difícil de ver si estamos en el dermatoscopio. Entonces vamos a ver justamente estas pápulas perladas, uniformes, tienen una superficie lisa, firme, y el diámetro promedio es entre 3 y 5 milímetros de diámetro, ¿no? Tiene justamente esa ubicación central. Creo que en ese esquema se llega a ver un poco más claro, ¿no? En la parte del centro, como un obliguito. Entonces eso es lo que vamos a poder ver. O incluso acá, por ejemplo, que es más grande, creo que sí se llega a ver en la parte de acá, como un ombligo. Estas pápulas perladas, rosadas, superficie lisa, que por lo general suelen ser múltiples, ¿no? Pero evidentemente incluso primero pues tiene desde el rostro, múltiples lesiones. En los adultos que son sexualmente activos, pues vamos a encontrar típicamente pues, en el pubis, en la región genital, en los glúteos, ¿no? Suele ser más frecuente. De repente los niños, más típico de ver a veces son en las extremidades, en el tronco, las manos, porque son las zonas donde más frecuentemente ellos están en contacto, ¿no? Pero en adultos sí es más sobre todo en la parte genital, ¿no? Y puede producirse también una transmisión espontánea entre 2 a 4 meses o puede prolongarse hasta los 2 años. Entonces, dentro digamos, de lo que utilizamos para dar el tratamiento o la terapéutica más utilizada, uno de ellos es la crioterapia, ¿no? Con nitrógeno líquido que llega hasta menos 196 grados Celsius, lo que va a producir una destrucción tisular a través de la formación de cristales de hielo intra y extracelulares, ¿no? O a veces podemos utilizar productos de algodón. A veces los niños se asustan porque, digamos, el crioban es el aparato con el que podemos utilizar la crioterapia. A veces es como un spray, suena, a veces se asustan, a veces digamos, colocamos un poco de nitrógeno líquido en un vaso, un recipiente, con una tormenta de algodón puntualmente, digamos, a veces eso ya les asusta un poco menos, pero igual eso no quita el hecho de que lo vean. O también otra opción que también es importante tenerlo en cuenta es el curetaje, ¿no? Donde podemos ver ahí con la pipeta como justamente se extrae el cuerpo del molusco, ¿no? Que justamente lo que está en el interior. A veces se puede colocar anestesia tópica y crema para ayudar a que sea un poco menos doloroso, ¿no? En la foto del centro, y en el que está a la derecha de ustedes es la crioterapia, la molécula que se le dispara. Digamos, tenemos ahí todo una, la foto de la mano, el molusco, a poder conocer la terapia. O también otra que también es importante tenerla en cuenta es la instrucción manual de los cuerpos del molusco, ¿no? Como podemos ver acá, como bueno, se coloca pues, previamente los guantes y se trata de extraer manualmente el cuerpo del molusco, ¿no? Eso también es otra alternativa. También la electrocauterización y el ácido tricloracético. Bueno, también se puede utilizar el hidróxido de potasio de un 5 al 10%, que es una álcali diferente que destruye la piel, va a disolver la queratina en solución acuosa. Se puede administrar 1 o 2 veces al día sobre la función del molusco contagioso. A veces este tratamiento se le puede dar para que el paciente lo haga más rápido, pero a veces es un poco más tedioso, porque se aplica sobre todo los caminos de caso. Digamos, un solo momento y lo puede sentar delante del paciente para ver si de repente aparecen algunas más o si ahí quedó. Bueno, también muy importantes, otro tema son los exantemas, ¿no? Que por lo general pues, puede ser producido por bacterias, virus, patógenos. También muy importante tener en cuenta la interacción entre drogas y virus o de las drogas resistentes. Entonces, en este caso, no es específicamente sobre el exantema viral, vamos a ver que es una erupción cutánea relacionada con un síndrome vírico. Vamos a ver que todos los virus pueden producir exantema. ¿Qué es un exantema? Es una erupción cutánea en la piel. A diferencia del enantema, que es la afectación, pero de las mucosas. Entonces, muy distinto hablar de exantema de enantema. El exantema es en la piel y una erupción cutánea en la piel, y el enantema es la erupción, pero en las mucosas. Y lo más frecuente es en niños, en el caso de Estados Unidos, son los exantemas enterovíricos y adenovíricos. Y como había mencionado, todos los virus que pueden producir exantemas, ¿no? Entonces,
parecer justamente la escarlatina, o puede ser petequiales, o puede ser vesículos vellosos, o pápulas globulares, o pustulares, o combinaciones de los mismos, ¿no? Por lo general, el tiempo de enfermedad suele ser de días o semanas. Dentro de los síntomas está la fiebre y los síntomas generales. La presentación suele ser más que todo estacional, a veces en el cambio de estación, o a veces pueden producirse por brotes de epidemias, o a veces están asociados a los sistemas. Y la mayoría de veces no suelen causar mucho prurito en realidad en los niños, ¿no? Dentro de las enfermedades que producen estos sistemas, el sarampión, que vamos a ver que es producida por el virus del sarampión, la familia Parvovirus. Vamos a ver qué se transmite por las secreciones nasales, orales, y vamos a tener una incubación de 10 a 14 días, un pródromo de 4 o 5 días y un exantema de 6 a 7 días. Lo que vamos a ver en la parte clínica es la fiebre alta, la tos, rinitis, conjuntivitis, linfadenopatía cervical intraventricular. Inicialmente, pues, suele comenzar en la frente, va progresando en el resto de la cara, se va expandiendo a toda la extremidad. También lo que nos ayuda muchas veces a diferenciarlo es las manchas de Kopi, justamente en la mucosa, como podemos ver esas manchas que son blanquecinas, que son precedidas por lo general estas manchas, o clásicamente se menciona de que preceden al exantema, ¿no? O sea, primero aparecen estas y después de aparecer estas es que se produce el exantema. Dentro de las complicaciones que vamos a ver en el sarampión está la neumonía en los primeros días del periodo exantemático, la otitis media aguda, la longitis, miocarditis y pericarditis, la encefalitis, ¿no? Se menciona también que se hace una vacunación profilaxis con inmunoglobulinas a todos los contactos, digamos, que estén relacionados al paciente. Otra también es la rubiola, o la que le conocen también como el sarampión alemán o el sarampión de los 3 días, que produce por un virus ARN, pertenece a la familia Tobacillidae, y muy importante es que el único reservorio es el hombre, ¿no? El periodo de incubación de 15 a 20 días, el pródromo de unos 5 días, y el exantema dura de 2 a 3 días, ¿no? A diferencia del sarampión, que el exantema es de 6 a 7 días. Por lo general puede presentarse de forma leve en los niños, de ilusión maculosa con color rosado débil, aparece primero en la cara y también se va extendiendo posteriormente al resto de extremidades proximales, ¿no? A las 48 horas de la cara y el cuerpo están libres de la erupción y esto afecta a las extremidades. Muy importante es el tiempo por el exantema, ¿no? Vamos a ver que la rubiola, como ya mencionamos, por eso le conocemos como sarampión, pero de los 3 días. La ausencia de fiebre pues ayuda a diferenciarla de sarampión. La linfadenopatía es más que todo posauricular, suboccipital y cervical posterior, ¿no? Por ejemplo, la rubiola congénita, pues lo que vamos a ver más que todo es esta triada, ¿no? Sobre todo usar la hematocefalia, la persistencia del conducto arterioso y la catarata. Y así como el sarampión tenía sus manchas de Kopi, y la rubiola pues resulta signo de Forchheimer, que es en la mucosa del paladar blando, no se presentan petequias, no vamos a ver como puntitos rojos. Entonces también tenerlo presente. Otra enfermedad es el eritema infeccioso, ¿no? O también conocida como quinta enfermedad o enfermedad de la bofetada de la mejilla, ¿no? Por justamente estas como manchas eritematosas en la región de las mejillas, por eso que se le conoce. Esta es producida por una infección por el parvovirus B19. La transmisión son por secreciones respiratorias, derivados hemáticos, paterno-fetal. Vamos a presentar una fiebre ligera en 20% de los casos, o incluso 20% también son asintomáticos. Lo que produce a veces es en mujeres gestantes es la plasia deficitaria, ¿no? El virus se replica a las células introides de la media. Vamos a ver que incluso en mujeres que están gestando a veces puede producir, digamos, aborto o muerte fetal, ¿no? Y el sol y el calor pueden incluso desencadenar. En esta foto del niño podemos ver justamente ese enrojecimiento de las mejillas por lo que se conoce como el signo de la bofetada, ¿no? Con manchas eritematosas en la región de la mejilla. Posteriormente se van a ir extendiendo los brazos, piernas, pecho y abdomen. Y lo que podemos ver también en el resto del cuerpo es ese eritema de tipo blanco como reticulado, como si fuese una red. Este suele durar entre 3 a 5 días y puede reaparecer por 4 meses. Muy importante también otra forma, digamos, de presentación también del parvovirus B19 es este síndrome pápulo-purpúrico en guantes de calcetín. ¿Por qué? Porque justamente afecta esas zonas del guante y el calcetín, como podemos ver acá bien demarcado. Podemos ver acá, afecta justamente esta zona. Por eso
guante y calcetín. Dentro de la clínica lo que vamos a encontrar es justamente esa región de las manos y de los pies. Van a estar matizadas, hematosas, van a producir prurito o puede producir dolor. Y típicamente en guante y calcetín. También a veces hay una forma de presentación que son ortopédicas. En un 50% de los casos también pueden verse afectadas las mejillas, ingles, codos, muslos, axilas y genitales, ¿no? Pero clásicamente siempre están afectadas en esta zona. También la patogenia, como ya mencionado, por el virus P19, pero en menor cantidad también puede estar afectada por el COVID-16, el virus tipo 6, rubiola o el hepatitis B, ¿no? También otra enfermedad que vamos a ver que produce exantema es la rociola, ¿no? O también conocida como exantema súbito o sexta enfermedad producida por el herpes tipo 6 y en menor cuantía por el herpes humano tipo 7, ¿no? Dentro de la clínica vamos a ver que es un periodo de incubación de 9 a 10 días, un periodo prodrómico de 3 a 4 días y la fiebre alta, ¿no? De 40 a 90.5 grados Celsius. Predomina sobre todo esta rociola, la vamos a ver más que todo en lactantes menores de 2 años. Suele tener, digamos, presentarse con 2 a 3 días de fiebre y luego va a quedarse bien, ¿no? Y al caer la fiebre, justamente que aparece la presencia del exantema. Produce manchas, pápulas, que están días, rosa, la localización sobre todo que suele afectar es el cuello, tronco, la parte proximal de extremidades y el rostro. Inmunosuprimidos puede utilizarse otra enfermedad también que la vemos frecuentemente es sobre todo con cambio de estación, muchas veces en los niños, es la enfermedad de Manuel-Piroca. Vamos a tener que una clínica, un periodo de incubación de 36 días, prodrómico de 36 horas. La temperatura por lo general suele presentarse menos de 38.3 grados Celsius. Puede ir acompañado de síntomas un poco más específicos como la anorexia, el mal estado general, la tos, el dolor abdominal. Y lo que vamos a encontrar son las pápulas, máculas, vesículas y hematobilazos, ¿no? Básicamente que es tres zonas, por eso el nombre de mano, que se va a afectar justamente en las manos, como ver pápulas, máculas, vesículas, manos, en los pies y también en la boca, ¿no? Muy importante tenerlo en cuenta. La patología presenta por un virus RNA, enterovirus, varios tipos que están asociados con el Coxsackie de A16 y el enterovirus que te ayuda a dar más cara, ¿no? Y también algo que a veces, de repente, a veces no le dan mucha importancia al paciente en esa forma de la patología y a veces ya llegan solamente con la onicomadesia, ¿no? Justamente como podemos ver acá, cómo se va desprendiendo la uña en parte más distal, ¿no? Esta uña de acá se va desprendiendo y van haciendo una nueva uña. Entonces a veces llega el paciente solamente con esto. A veces no viene por eso o de repente se atendió en otro lugar, pero te viene con este problema. Entonces cuando tú ves esta forma de presentación, ¿no? La onicomadesis, pues siempre preguntar, ¿no? De repente si 1 o 2 meses atrás el paciente pues presentó de repente algunas lesiones en la mano, en el pie, en la boca, y muchas veces va a decir que sí, que le aparecieron algunos tipos de lesiones, que de repente acudió al médico, bueno, tiene un tratamiento sintomático por virus, pero no le explicó de repente que podía pasar esto, ¿no? Entonces es muy importante siempre el examen físico y la anamnesis, ¿no? También podemos ver un exantema, ¿no? Solamente por información de la boca. Otra de las patologías es la clodermatitis papulosa, o también conocida como síndrome de noticrosis, ¿no? Que es un patrón de reacción cutánea secundaria a la infección por virus, bacterias y vacunas. Los virus más frecuentemente implicados son el virus de la hepatitis B, el virus Epstein-Barr, citomegalovirus y otros virus tipo 6. Dentro del pródromo va a haber una conjuntivitis, una vía aérea alta y diarrea. Entonces, como se han dado cuenta, en la gran mayoría de estas enfermedades virales siempre hay pródromos, ¿no? De síntomas generales, de repente una faringitis, malestar general. Siempre es muy importante preguntar eso porque eso nos va a ayudar a tener siempre presente que pues, ha habido una infección viral previa, ¿no? Cuando sospechamos, sobre todo cuando vemos exantemas. En este caso, el de noticrosis, vamos a ver que típicamente suelen presentarse como vesículas o papulovesículas, monomorfas, de color a veces más rosados o a veces con tipos un poco más oscuros, suelen ser un poco más de color café, milimétricas de 1 a 10 milímetros y que sobre todo vamos a poderlo ver la forma de presentación justamente que afecta las mejillas, las zonas extensoras, como podemos ver acá, justamente este paciente con mandíbula, ¿no? La zona de estas
papulovesículas eritematosas en la región de las mejillas, en las zonas extensoras y también en la región de los glúteos, ¿no? Entonces, esas zonas siempre tenemos que buscarlo porque ahí es lo que nos da. Y siempre preguntarle si te presentó de repente algún síntoma como frío, malestar general, fiebre, para que nos den justamente el antecedente, ¿no? La oración suele ser por todo menos al menos 10 días. Y por lo general, pues estos se autolimitan, ¿no? Duran entre 5 días o a veces puede extenderse a meses, ¿no? El tratamiento, pues en realidad es únicamente sintomático, que es contra el prurito, y en casos más severos puedes utilizarte o apoyarte con corticoides tópicos, o ya si es muy severo, pues corticoides sistémicos, ¿no? Pero por lo general, pues tiene buen semblante, esto se encuentra dentro de todo bien, ¿no? También la enfermedad de Kawasaki, creo que ya todos lo conocen. La patogenia puede ser una infecciosa, más frecuente que la variación, sobre todo se representa cuando hay variaciones estacionales, debe ser autolimitado, y lo que vamos a ver es justamente la fiebre que tiene que durar 5 días o más y 4 criterios más para el diagnóstico, ¿no? Dentro de ellos la inyección conjuntival, no exudativa y bilateral, como podemos ver en la foto, ¿no? En la parte de la conjuntiva que está un poco más eritematosa, pero no es exudativa y afecta a los dos conjuntivos. El otro no se ve muy bien, pero tiene que ser afectado a los dos. También podemos ver cambios en la mucosa oral que incluyen justamente estos labios rojos, secos, agrietados, el tema faringio o la clásica lengua en fresca, ¿no? Como podemos ver en la foto. Otro también muy importante, otro criterio muy importante son los cambios en las manos y los pies, que vamos a ver esta presencia del edema asociado a dolor en la fase aguda. También vamos a ver una descamación periungual en la fase más subaguda y las líneas de Liu que aparecen posteriormente en las uñas de 2 o 3 veces posterior, ¿no? Y también la erección eritematosa maculopapular escarlatiniforme o eritema multiforme, ¿no? Y la linfadenopatía cervical, que tiene que ser mayor a 1.5 centímetros de diámetro, ¿no? Son estos criterios que debe de tener presente.